Hola, buenos días. Les saluda el doctor Italo Funes Rumiche, cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Y vamos a continuar con la unidad temática de bioseguridad en la práctica estomatológica. Y vamos a tocar ahora el tema número 3 sobre manejo instrumental y cuidados del ambiente laboral. Debemos entender que el instrumental que nosotros usamos como cirujano dentista puede ser clasificado en diferentes grupos, como crítico, instrumental semicrítico e instrumental no crítico. Debemos conocer esta clasificación para que nosotros podamos definir y decidir cuál es el mejor medio, la mejor forma para que podamos primero desinfectar y luego esterilizar en caso sea necesario ese instrumental y material, incluyendo también el mobiliario de nuestro ambiente de trabajo. Los instrumentos que nosotros usamos, muchos de ellos son bastante delicados y requieren un tratamiento especial. Tenemos instrumentos que son rotatorios, instrumentos que son incluso hasta huecos, que tienen cavidades, y necesitamos el medio de esterilización adecuado para poderle brindar seguridad a nuestros pacientes. Este segundo tema considera o consiste en la segunda parte de los principios universales de bioseguridad sobre manejo del instrumental, y lo que vamos a hacer ahora. El manejo instrumental principalmente o básicamente va dirigido a esterilizarlo en la medida de lo posible, y para este proceso de esterilización se cuenta con 5 pasos. El primero, sobre lavado y desinfección. La primera parte es muy importante, y debemos entender con qué se va a lavar y con qué se va a desinfectar. Luego este tiene que ser empacado en la medida de lo posible, y recordemos que no todas las esterilizadoras lo pueden lograr. Luego el proceso de esterilización propiamente dicho, para luego almacenarlo y finalmente manipularlo de manera correcta. Para poder entender estos procesos y verlo con mucho más detalle, nos vamos a nombrar a la directiva, a la resolución ministerial 1472-2002, donde hablan sobre el manual de desinfección y esterilización hospitalaria. Algunos conceptos de estos se mantienen vigentes hasta ahora, de repente con algunas variaciones, pero en la medida, por lo general, son conceptos que están bastante vigentes. De todas maneras, vamos a contrastar esta información con algunos artículos científicos, ¿sí?, como este del Dr. Sebastiani sobre control de infecciones en la oficina o el consultorio odontológico dental, para que tengan una idea cómo es que se clasifica el instrumental. Aquí nos presentan 3 grupos importantes, 3 categorías. El primero es el instrumental crítico. Es aquel instrumental que va a entrar en contacto, es invasivo, que va a entrar en contacto no solamente con la mucosa, sino también con fluidos, ¿okay?, sangre contaminada, con saliva, y muchos de ellos son descartables, como una hoja de bisturí. Sin embargo, el mango de bisturí no es descartable, así que va a tener que esterilizarse. Otros instrumentos como curetas, como ya que son también críticos y entran en contacto por ser invasivos, así que van a tener que obligatoriamente esterilizarse. Existe un instrumental categorizado como semicrítico, es decir, que no necesariamente entra en contacto o no es invasivo y entra en contacto necesariamente con sangre, pero que sí puede entrar en contacto con saliva contaminada, ¿okay?, instrumental de operatoria, espejos, ¿no? Sin embargo, va a depender mucho de la forma en la que se trabaja, el tipo de aislamiento, el tipo de procedimiento que se va a realizar, pero igual estos dos continúan siendo parte de aquel instrumental que va a entrar a esterilización. Y finalmente, no críticos son aquellos donde normalmente se considera la piel intacta, ¿okay?, y que no necesariamente es invasivo y que entre en contacto con secreciones como sangre contaminada. De todas maneras, aquí, por ejemplo, la limpieza y desinfección es bastante importante, o es el medio más importante. Siempre nos preguntamos o nos preguntan cuál es el medio de esterilización más adecuado, el correcto, para realizar esta labor en nuestro trabajo como cirujano dentista. Para ello vamos a recordar el Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria del año 2002, y hace un resumen bastante importante sobre los métodos de esterilización. ¿Okay? Vamos a tener medios físicos, y básicamente con temperaturas altas, y también con químicos que se refieren a bajas temperaturas.
Es bastante conocido que los dos medios físicos de temperatura por esterilizar el instrumental está basado en calor húmedo y en calor seco. El calor húmedo, llamado también autoclave, ¿okay? Que utiliza el vapor de agua saturada, ¿okay? Y el calor seco, la famosa estufa o pupinel. También tenemos medios químicos como los líquidos, como el glutaldehído, peróxido de hidrógeno al 6%, el ácido paracético, ¿okay? Del 0,2 al 30%, el famoso gas, tenemos dióxido de etileno, de formaldehído, de dióxido de cloro, el vapor de peróxido de hidrógeno también, y el plasma, que es el plasma de peróxido de hidrógeno o el famoso ester. Cada uno de estos medios tiene sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas. Si queremos, solamente para poner una muestra, ¿no? Hay algunos instrumentales o algunos aditamentos de plástico que son muy sensibles al calor y que estos se pueden deformar o que pueden tener algunas variaciones, como algunas guías quirúrgicas, por ejemplo, algunos objetos separadores de plástico que si nosotros los colocamos, tanto el calor húmedo como el calor seco, corremos el riesgo que se deformen y que o incluso pueden llegarse a destruir o a quemar o sufrir un daño importante por las altas temperaturas. En esos casos, por ejemplo, el esterra de plasma de peróxido de hidrógeno es una excelente alternativa. Sin embargo, en plasma no podemos esterilizar algunos objetos de papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene como todo sus pros y sus contras. Vamos a explicar los dos medios de estilización más importantes, ¿ok? Y cómo es que se maneja para que pueda entenderse la diferencia y cuál es el medio más adecuado para poder nosotros estilizar nuestro instrumental. Si hablamos de calor seco, básicamente vamos a hablar de dos variables, una es la temperatura y el otro es el tiempo. ¿Cuáles son los inconvenientes del calor seco? Es que va a ser concentrado todo el calor en una cavidad, en una cámara, y sin un control de presión. Solamente para entender que se utilizan altas temperaturas con tiempo de exposición de largos. Por ejemplo, a 180 grados, que es una temperatura muy importante, bastante alta, necesitas 30 minutos por lo menos para que puedas lograr una esterilización. Si empezamos a bajar la temperatura, vamos a tener que aumentar el tiempo de exposición. Con 10 grados de diferencia, es decir, a 170 grados, vas a requerir una hora de exposición del instrumental. Si son 160 grados, 2 horas, 150, que es la temperatura que normalmente se coloca, ¿no? En promedio, pero no todos logran colocar el instrumental por 2 horas y 30 minutos. O sea, a 150 grados centígrados necesita su instrumental expuesto a esa fuente de calor por 2 horas 30 minutos. Es un tiempo bastante largo y que logra dañar o produce un daño importante en muchos de nuestro instrumental. ¿Okay? Si seguimos bajando la temperatura, a 140 grados son 3 horas y si colocas a 121 grados 6 horas. Aquí me adelanto un poco y esta es una de las grandes diferencias con el calor húmedo, donde necesitas temperaturas más bajas con tiempos de exposición también bastante bajos en el ciclo. ¿Okay? Entonces el instrumento, y es más, no puedes colocar instrumental hueco en calor seco. Por ejemplo, nuestros equipos rotatorios, una pieza de alto, una pieza de mano, no lo podrás colocar porque si lo vas a hacer a 180 grados por 30 minutos, es una temperatura muy elevada para los rotores. ¿Okay? Y además es importante que se evalúen, que se fijen en las especificaciones del fabricante para el medio o el método más efectivo de estilización y cuál es el tiempo adecuado y correcto. Entonces, si nosotros exponemos nuestro instrumental a temperaturas altas con tiempos prolongados de exposición, corremos el riesgo de que sufra un daño. Solamente para muestra, para entender que en el mundo ya hay una corriente, una forma de trabajar, es que la esterilización del instrumental odontológico en la práctica dental es a base de calor húmedo. ¿Okay? Las autoclaves, que son digamos, las cámaras para utilizar justamente este calor húmedo, se clasifican en tres tipos: clase N, clase B y la clase S. ¿Okay? ¿Cuál es la gran diferencia? Básicamente si forman o no vacío en la cámara donde se va a esterilizar. Las clase B son aquellas esterilizadoras autoclaves que van a producir un vacío en el interior de la cámara. Las clase N no lo producen y la clase S son específicos para un determinado grupo de instrumental o material que se va a colocar.
En resumen, podemos decir, y esto también lo corrobora en la Organización Mundial de la Salud y está especificado en el Manual de Desinfección y Esterilización, que para instrumental odontológico crítico, ¿okay? En algunos casos semicrítico, pero crítico y hueco, por supuesto, está recomendada la esterilización en calor húmedo, es decir, en autoclave de clase B. Otra característica de esta clase B es que hace todo el ciclo a puerta cerrada y el ciclo consiste de esterilización en un prevacío, es decir, esta cámara se va a eliminar todo el aire de esta cámara, va a quedar al vacío y esa cámara va a ser luego ocupada por una presión de vapor. ¿Okay? Así es como funciona. Por lo tanto, el ciclo de esterilización en autoclave inicia con un prevacío, luego con un calentamiento, el proceso de esterilización propiamente dicho, y luego el retiro del vapor más el enfriamiento del instrumental. Todo eso en un autoclave tipo B lo hace a puerta cerrada. A diferencia de las categoría N, en el cual no hay vacío, punto 1, que es importantísimo, es una gran diferencia, abismal, y no hace todo el ciclo a puerta cerrada. Al final, para que el instrumental esté seco y se pueda eliminar el vapor de agua, se necesita abrir la puerta y contamina el instrumental. Puesto que en una autoclave tipo B, perdón, tipo N, amarillas, no se puede no se puede esterilizar instrumental empacado. Todo tiene que ser libre, digamos, ¿no? Sin empaque. Y eso significa que vas a tener instrumental estéril, ¿ok? O esterilizado, mejor dicho, es el término correcto, instrumental esterilizado, pero no lo vas a poder almacenar. Hay que tener bastante cuidado con ello. Muy bien, entonces, y acá están las temperaturas. Este es un cuadro en el cual explica cuáles las tres variables que juegan aquí en estilización de autoclave. Por un lado tenemos las temperaturas, ¿okay? Por otro lado vamos a tener las presiones de oxígeno, perdón, las presiones en atmósferas del vapor de agua, y luego tenemos el tiempo de esterilización. ¿No? El tiempo de esterilización. Por ejemplo, se manejan temperaturas bajas como 121 grados y máximas como 134, y vean que los tiempos de esterilización son mucho más bajos, ¿no? Son mucho más bajos. Incluso, por ejemplo, en el estado de prevacío, por ejemplo, que se utiliza 134 grados a 4 minutos, ¿ok? En 4 minutos ya tienes instrumental estéril, en 134 grados centígrados, que es lo que normalmente se utiliza. Puedes incluso tener en prevacío a 121 grados y vas a tener un instrumental listo en 10 minutos. Si bien es cierto, todo el ciclo de esterilización demora una hora aproximadamente, de toda esa hora, solamente 4 minutos o 10 minutos van a ser los encargados de llevar el proceso de esterilización. Por eso es que el instrumental, al estar menos tiempo expuesto, ¿okay? Con temperaturas más bajas, ¿okay? Es menos factible que sufra un daño. Si hacemos un comparativo entre los dos medios, una vez más, el calor seco, que está aquí en la parte derecha, solamente juega con dos variables y vean que vamos a tener temperaturas muy altas. Si hacemos una comparación, ¿no? Por ejemplo, a 121 grados tú necesitas 6 horas. Sin embargo, si tú colocas el instrumental a 121 grados en un autoclave, necesitas solamente 10 minutos de contacto para que pueda realizarse la esterilización adecuada. Recordar que las características del instrumental es delicadeza, y además existen algunos instrumentales que son bastante sensibles, o partes del componente que son bastante sensibles, como los rotores, por ejemplo, y recordemos que esta parte interna, la única manera de que ingrese el aire o el vapor es haciendo un prevacío, no hay otra manera. Y esterilizar una pieza de mano, no solamente esterilizarla por fuera, sino también la parte interna requiere que el vapor de agua ingrese. ¿Ok? Y algunos instrumentales, por ejemplo, algunas espátulas o un instrumental de teflón que nosotros utilizamos, necesitan bajas temperaturas. Si lo sometemos a altas temperaturas, este se va a deformar o incluso se puede llegar a dañar de manera permanente. En resumen, podemos decir que para poder esterilizar el instrumental, primero hay que hacer un lavado y desinfección. Esto puede ser de manera manual o automática cuando se utilizan estas cubas.
pero de preferencia tiene que hacerse con un detergente enzimático, es decir, que tenga la capacidad de poder eliminar todo el material orgánico que se produzca o que se quede, se mantenga en el instrumental después de su uso. Estamos hablando de sangre, de saliva contaminada, de placa, etcétera. Y este biodetergente, ¿no?, bioenzimático, lo que va a producir es que se elimine ese material orgánico. Una vez que ya está limpio, seco el instrumental, luego tiene que ser empacado. Y si nosotros usamos estos empaques de doble manga, vas a tener la posibilidad de observar el instrumental y de almacenarlo de manera correcta por varios días e incluso algunas semanas. La esterilización ya hemos dejado en claro que tiene que usarse de preferencia tipo B, ¿ok? De preferencia. Si vas a usar un calor seco, puedes usarlo para el terminado instrumental, pero aquel que es delicado, ¿cierto? Con presencia de rotores, con tipo teflón, etcétera, no lo puedes hacer porque seguramente se va a dañar. ¿Okay? Y finalmente el almacenamiento, buscarlo en gavetas que estén cerradas, a vista, para que nosotros podamos tener la ubicación rápida y fácil. Debemos aquí también entender que no podemos guardar el instrumental libremente en cualquier sitio o juntarlo con un instrumental que puede estar no estéril, así que hay que guardar todos los cuidados pertinentes. El tercer punto en este tercer tema es la protección del ambiente de trabajo. Es decir, cómo nosotros vamos a controlar las infecciones en todos los frentes del consultorio. Por eso es que uno de los primeros lineamientos en la Directiva para Vigilancia, Prevención y Control es el de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. ¿Ok? Y eso se denomina seguridad. Siempre preguntan entonces con qué hay que desinfectar. Antes de responder esa pregunta, vamos a mostrar un protocolo para poder, que se adopta para poder recibir al paciente en los consultorios propiamente. ¿Okay? Esto lógicamente va a sufrir algunas variaciones, se puede adaptar a diferentes realidades, pero lo importante es que el paciente mantenga en todo momento la mascarilla colocada hasta que llega a la unidad propiamente dicha. Evaluar la posibilidad de poder hacer una limpieza o desinfección de la planta de los pies, puede ser de manera directa con alcohol o utilizando el hipoclorito también en las bandejas, también puede ser. ¿Okay? En algunos casos, sobre todo en aquellos ambientes donde se realizan, por ejemplo, procedimientos delicados, como por ejemplo algunos procedimientos quirúrgicos, si es necesario que el paciente use botas descartables, ¿no? sus cubrebotas. Aquí hay dos posibilidades, si lo podemos enviar directamente con alcohol, limpieza con alcohol, o esta puede ser preliminar para luego realizarse el lavado de manos, cualquiera de los dos, de preferencia lógicamente el lavado de manos va a ser el más sugerido. E insisto, y en algunos ambientes mucho más delicados todavía se requiere el uso de guantes por parte del paciente. Pero eso, insisto, va a depender del ambiente, del tipo de tratamiento, del flujo que se tenga. El personal administrativo, el personal técnico también debe guardar una determinada distancia y no estar a menos de 1,50 m con el paciente. En la sala de espera se tiene que respetar los espacios para poder tener un distanciamiento social. Normalmente son de 1 metro y medio, es decir, dejar un asiento libre para que pueda evitarse que se junten los pacientes. Otra cosa importante es que los pacientes tienen que ser citados por horarios, por citas, evitar la aglomeración de los pacientes y aglomeraciones en sus servicios. Si en algún caso hubiese sala de espera y algún aditamento adicional, hay que retirarlo. Lógicamente las áreas comunes tienen que ser limpiadas de manera adecuada e incluso nosotros podemos instruir al personal para que lo haga de manera correcta. No olvidemos que los servicios higiénicos, sobre todo aquellos que están dentro del consultorio, están muy cerca al mismo, evitar que los pacientes hagan su higiene, es decir, que se cepillen los dientes en esa zona, que laven la prótesis, que laven los aditamentos ortodónticos. En algunos casos no debería permitirse. Pregunta, ¿con qué se desinfecta? Existen muchos
mucha sustancia, muchos químicos al respecto. Y si nosotros hacemos una revisión sistemática, una revisión de la literatura, por ejemplo, en este artículo de Mapurapu en el año 2019, el año pasado hizo una actualización sobre cuáles son aquellos protocolos de desinfección de superficies en odontología y da una serie de productos, ¿no? Una serie de productos. Nosotros también encontramos estos productos en la normativa, ¿ok? La normativa sobre desinfección también es bien amplia y hay una serie de productos, solamente que estoy colocando ahora este cuadro del artículo, ¿no? Del paper. Y aquí habla pues del amonio cuaternario, del alcohol, del hipoclorito, ¿no? Las formulaciones que se han podido plantear, el formaldehído, el glutaraldehído, ¿okay? El peróxido de hidrógeno, etcétera. Acá están muy bien nombradas. De todas estas revisiones que se han realizado, los que han llegado a comprobar que pueden tener un efecto bastante adecuado para destruir el virus y mantener una desinfección de alto grado, por un lado es el hipoclorito de sodio al 0,1%, ¿okay? Y en este caso, por ejemplo, para poderlo diluir y para poderlo conseguir, lo que se tiene que hacer, ¿okay? Es diluir 20 mililitros en un litro de agua, ¿okay? O 980 para ser exactos, ¿okay? Mililitros, y el hipoclorito que está al 5%. Con esta mezcla, perdón, con esta mezcla vas a obtener prácticamente un litro de hipoclorito de sodio al 0,1%. Definitivamente todos los desinfectantes van a tener sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en este caso el hipoclorito es bastante bueno, es efectivo, pero tiene el gran inconveniente que corroe, produce oxidación, ¿okay? En material que es o instrumental metálico o en algunos objetos que son metálicos va a haber mucho inconveniente si es que utilizan el hipoclorito de sodio, decolora, por ejemplo, estructuras como el melamine, ¿no? Pero al margen de ello es que puede causar por repetición varios daños, además los vapores son bastante importantes. Una buena alternativa es el uso de alcohol y de preferencia alcohol isopropílico, es una muy buena alternativa, bastante práctica y segura, o el uso de amonio cuaternario, en este caso de quinta generación. La ventaja del amonio cuaternario es que es bastante efectivo y lo que se va a requerir son pequeñísimas proporciones para que uno pueda hacer sus preparados. A diferencia de hipoclorito de sodio, en el cual una preparación máximo puede durar un día, ¿ok? Y eso es bien, bien importante para mantener la bioseguridad en el consultorio. Entonces, todos los desinfectantes tienen sus pros y sus contras, ¿ok? Ventajas y desventajas, y eso, por un lado, debemos conocerlo y por el otro, cómo debemos aplicar y sacarle el mayor provecho posible a esas ventajas que nos ofrecen estos productos. Una pregunta recurrente es cuál es el rol que cumplen los rayos ultravioleta tipo C, si es que funcionan o no funcionan. Para ello nosotros nos dirigimos a este análisis basado en evidencias sobre tecnologías de limpieza diaria en Ontario. Y ellos se encontraron y aquí describen cuáles son las ondas de luz electromagnéticas. Si ustedes se dan cuenta aquí, los rayos ultravioleta son de tres tipos. Aquellos tipo A, tipo B y tipo C va a depender mucho, insisto, de la longitud de onda. ¿Okay? Longitud de onda. Más abajo, por ejemplo, ya tenemos los rayos X y los rayos gamma. Y más arriba vamos a tener otro tipo de espectro electromagnético. Para que se pueda denominar, ultravioleta tipo C, miren, aquí está, ahí está, ultravioleta tipo C, se necesitan mínimo 100 nanómetros hasta 280. ¿Ok? Y estos, como bien dicen ahí, son rayos dañinos. ¿Qué significa eso? Que nosotros para poder conseguir, perdón, ya está. Para que nosotros podamos conseguir una irradiación germicida de rayos ultravioleta, necesitamos por lo menos 264 nanómetros. Esto es bien importante, ¿ya? 264 nanómetros. ¿Funciona entonces los rayos ultravioleta? Sí, sí cumplen con todas las especificaciones, por supuesto, va a ayudar muchísimo, pero lo que menciona en este artículo
sobre el uso de rayos ultravioleta, si bien es cierto, tiene un excelente porcentaje, el 90%, podría llegar al 99% cuando se utiliza de manera correcta con algunos filtros de ventilación en el aire acondicionado. ¿Okay? Entonces, los rayos ultravioleta C, que cumplen las especificaciones, que cumple con la longitud de onda adecuada, sí va a tener es un medio efectivo para que se pueda lograr la esterilización. ¿Okay? Por eso hago un llamado para que tengan mucho cuidado con todos esos aditamentos, algunos tipos de aparatos que lo venden como rayos ultravioleta y son unas cámaras o que son fluorescentes así. Tengan mucho cuidado. En todo caso, habría que ver las especificaciones del fabricante, pero normalmente no cumplen con los estándares. Esto es solamente para recordar cómo es que los agentes antimicrobianos, ¿no?, y biocidas pueden ayudar a la mitigación del coronavirus, y hay muchos productos que se han probado y todos tienen, insisto, sus ventajas y desventajas, ¿no? Empezando por los alcoholes, luego tenemos el hipoclorito de sodio, los amonios cuaternarios, y dentro de ellos está el cetilpiridinio, por ejemplo, bastante usado y conocido, el peróxido de hidrógeno, y así vamos a tener una serie de medicamentos que los han, no medicamentos, sino aquellas sustancias que las han probado y las han testeado para el uso de desinfección, ¿no? Rayos ultravioleta, por ejemplo, aquí también está la base científica si funciona o no, y de hecho que sí, el ozono y el dióxido de cloro también como un desinfectante. Entonces son sustancias que se pueden usar de manera adecuada, ¿ok? A ver, en resumen, lo que nosotros podemos decir y en conclusión es que las superficies deben ser, o para limpiar superficies, para desinfectar superficies, se pueden utilizar alcohol, iodopovidona, hipoclorito y amonio cuaternario, que son las sustancias más frecuentes y más conocidas. Y también cuando se produce un aerosol, y este es bien importante, si nosotros hemos producido aerosol, ¿okay?, dentro del ambiente de trabajo, debemos, entre comillas, desinfectar el ambiente como tal. Y eso se puede lograr con rayos ultravioleta. Importante. ¿Okay? Entonces tenemos vapor de peróxido, rayos ultravioleta C, ozono y dióxido de cloro. Van a llegar a formar cuando se les solicite, van a llegar a formar o van a mitigar el aerosol que se pueda estar produciendo. Otras condiciones y características importantes de nuestro ambiente de trabajo es que se evite que el paciente escupa. Esto es una práctica bastante frecuente para nosotros, y lo que se debe evitar es mantener la escupidera, es decir, se debe retirar. Forrar estas salidas, estas conexiones, como la jeringa triple, las succiones, ¿no? Aquí pueden haber un escáner, etcétera, etcétera, o rayos ultravioleta, etcétera, deben estar cubiertos para evitar que se contaminen directamente cuando se produce aerosol o que estén a la mano cuando se van a utilizar. Entonces tienen una función doble. Entonces tenemos que adecuar el instrumental. Entonces, punto 1, retiremos las escupideras. Punto 2, forremos este tipo de aditamentos con nuestros, de repente con estos forros, papel film, etcétera. Y la superficie del consultorio que van a estar expuestas a los aerosoles también, de preferencia, tienen que estar cubiertos, tienen que o dársele un tratamiento adecuado. Finalmente, cuando el paciente ya está en la consulta, para cuidarnos nosotros tenemos que hacerle el triaje, de hacer el cuestionario presencial sobre las manifestaciones que puede tener sobre COVID. Por ejemplo, debemos preguntarle al paciente, y eso es importante que lo sepa el paciente: señora, le vamos a preguntar porque estamos en pandemia y necesitamos hacer un levantamiento epidemiológico, por ejemplo. Entonces, en triaje presencial, ya cuando tenemos al paciente propiamente dicho, lo primero que tenemos que preguntarle es si tiene fiebre, ¿ok? Una sensación, perdón, eh, o la ha tenido de repente en los últimos 14 días. Esta sensación de alza térmica no solamente consiste en la experiencia del paciente, sino también se tiene que ser objetivo, por lo tanto se tiene que medir la temperatura. ¿Okay? Pregunta también si ha tenido problemas respiratorios, ¿no?, en los últimos 14 días, si ha tenido un dolor acá en la faringe, que todo el mundo lo denomina garganta. Eso es importante, ¿okay?, porque es uno de los síntomas más frecuentes: dolor, ¿no?, dolor de garganta, dolor corporal. Y así podemos ir, o deberíamos preguntar en cada uno de esos ítems, buscando algún factor de riesgo que nos lleve a pensar que es un paciente, valga la redundancia,
de riesgo que puede poner en riesgo a todo el personal. Y se le pregunta al paciente además si ha tenido alguna posibilidad de hacerse alguna prueba, si ha estado en contacto con alguna persona que pueda tener el COVID, ¿okay? Para que la seguridad sea mayor. Definitivamente no podemos controlar el grado de veracidad que tiene este tipo de respuesta cuando se hacen encuestas, pero por lo menos nos da una idea macro para que podamos saber cómo manejar estos pacientes. Finalmente, debemos entender que todo paciente que nosotros atendamos es un paciente potencialmente infectado. Por ende, se deben tomar todas las normas antes explicadas. Con esto damos finalizado el tercer tema. ¿Okay? No olviden hacer sus preguntas o algún comentario a nuestros correos italocirugía@maxilofacial.hotmail o el de la doctora Jessica Benítez Barrio Nuevo, cuyo correo es jbenitezb@minsa.gov.p. Muchas gracias por estar ahí, un fuerte abrazo, Dios los bendiga a todos y nos vemos en el tema número 4. Dios los bendiga.